Durante este tiempo hemos estado reflexionando acerca de algunas parábolas y nos ayuda a compartirlas, a enseñarlas tal vez o releerlas o reestudiarlas, remeditarlas. La palabra de Dios siempre tiene eso nuevo que a veces lo miramos de un lado, pero si lo reflexionamos de este otro lado, tal vez hay algo nuevo que nos desafía y que engrandece nuestra relación y nuestra vida cristiana. Voy a leer nuevamente la parábola de hoy. Está en Lucas 18, de los versículos del 9 al 14. Lucas 18, del versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque podemos en este momento disponernos a reflexionar juntos, Señor, en torno a tu palabra. Te pedimos que tú nos acompañes, que tu Espíritu Santo sea el que esté guiando nuestra reflexión, que el Espíritu Santo sea el que nos esté convenciendo y desafiando, Señor, en lo interior de cada uno de nosotros. Bendícenos, ayúdanos, pero también rogamos, Señor, para que todo argumento, toda altivez de espíritu que esté en contra de Jesucristo sea echada fuera en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Recordando un poco la semana pasada, la enseñanza de la parábola, la historia de los 2 deudores, nos desafiaba en síntesis a la compasión, a ser compasivos con los demás, sin importar si son de iglesia o no son de iglesia. La compasión es el llamado que nos hacía esta parábola, porque el pastor Javier nos hacía recordar esto de que en algún momento de nuestra historia nosotros estábamos con el cuello en la guillotina y hubo alguien que era Dios, que es Dios, que tuvo compasión de nosotros y nos sacó de la guillotina, de la muerte segura, y nos dio nueva vida. El llamado entonces era a tener compasión con los que nos ofenden, sin distinción, sin hacer acepción de personas, sino más bien a ser compasivos. La parábola de este domingo, la del fariseo y del publicano, también nos trae un desafío, una enseñanza a nuestras vidas. Algunos antecedentes de esta parábola es que solo aparece en el Evangelio de Lucas. No hay otro similitud o alguna otra versión que aparezca en otro evangelio, sino que solamente aparece en Lucas. Y lo interesante de este capítulo, que versos anteriores, a partir del 1 y el 8, se relata otra parábola también referente con el tema de la oración, que es la viuda y el juez injusto. Al parecer, Lucas toma estas 2 historias, estas 2 enseñanzas, las une en este capítulo porque algo quiere hacer notar acerca de la oración. No es por casualidad que a Lucas se le ocurre, sino que algo quiere hacer reflexionar a la iglesia
que está escuchando como primeros destinatarios, pero también a nosotros hoy día. Algo nos quiere decir, algo de suma importancia es esto de la oración, no es cualquier cosa. Y Lucas lo quiere decir con estas enseñanzas o con estas parábolas. Recordemos que las parábolas son historias de la vida cotidiana que son a veces ficticias, a veces reales, pero que nos ayudan en una enseñanza y que centran la enseñanza de Jesús en algo que en profundidad quería hablar Jesús. La historia de este día, de este domingo, nos muestra a dos personajes, a dos hombres judíos yendo al templo en Jerusalén. Una imagen cotidiana, normal, nada que decir, porque era lo típico que hacían los hombres, subir al templo a orar. La característica es que uno es fariseo, el otro es publicano o recaudador de impuestos. Aquí comienza la escena con algún problema para los primeros oidores de esta historia. Para nosotros no tiene nada que decir, pero para ellos sí, porque en la escena hay un personaje que les va a molestar, que lo van a considerar como impuro, como desagradable, como un traidor. Este es el publicano. El publicano, el recaudador, era quien se encargaba, generalmente eran judíos, que se encargaban de cobrar impuestos del Imperio Romano, por lo tanto, le pedían al pueblo judío, le exigían al pueblo judío impuestos para el imperio, pero con una salvedad, que cobraban un poco más para sus propios bolsillos. Entonces, la reacción de los demás judíos era que era un traidor. Se había vendido al sistema, se había vendido a los gentiles, por tanto, era un pagano, porque estaba en medio del imperio, que era pagano, Roma, y se aliaba contra los judíos. Por lo tanto, esta escena para los primeros oidores que estaban escuchando esta historia era: ¿por qué está este aquí? ¿Por qué está este recaudador, este traidor? Está orando de la misma forma que el fariseo, quien era una persona religiosa, estudiosa de la palabra y que enseñaba al pueblo. Lo interesante de esta historia es que nos muestra o nos ayuda a entender un poco el contenido de la oración de cada una de estas personas. La primera, la oración del fariseo, es una muestra del cumplimiento de la ley estricto. Ha cumplido la norma. En cambio, la del publicano era un reconocimiento a sus pecados y sin ninguna petición, más bien, o una sola petición: ten misericordia de mí, piedad. Eso es lo que es el sinónimo de esto: sé propicio a mí, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Es lo que el publicano está pidiendo a Dios. El mensaje central de esta parábola se puede resumir en una pregunta: ¿cómo nos ubicamos frente a Dios? Nos hace reflexionar en la oración de estas dos personas: ¿cómo me ubico frente a Dios? Yo, ser humano, ¿cómo me enfrento a Dios? Es el tema central. El fariseo se presenta delante de Dios pasando una revista a todas sus virtudes, pasando un currículum, una hoja de vida de todo lo que ha hecho en su vida, de todo lo que hace, se lo presenta a Dios. No es un ladrón, no es injusto, no es adúltero, guarda sus ayunos y paga sus diezmos incluso más de lo que pide la ley.
es perfecto, no hay nada que decir, ni sacarle de más al fariseo porque realmente es un hombre ejemplar. Para esta persona, el cumplir la norma lo hace sentirse de una forma que está por sobre todos los demás. Y lo evalúa y lo capacita para evaluar a los otros, porque Él es la medida. Como Él es, tienen que ser todos. El publicano, en cambio, no se atreve ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Ni siquiera se apoya tal vez en las columnas del lugar, del patio. No hace nada. Solamente pide misericordia en una frase, tal vez, y la historia no dice, pero en un murmullo, porque ni siquiera quiere gritar, ni siquiera quiere decir nada, porque se sabe que es pecador. Entonces, está ahí sin decir nada. Usted imagine la escena. Tal vez uno muy pomposo, y tal vez el otro mirándolo desde lejos, porque ni siquiera se quiere acercar al que está ya contaminado. El templo en Jerusalén es bastante grande en su arquitectura. Tenía diferentes patios, diferentes estructuras. Usted puede buscarlo ahí, pero hay un lugar especial para todo. No se juntaban todos. Tal vez mi pregunta era, ¿este publicano es judío o gentil? No lo dice, porque es una historia. Pero si fuera gentil, podría haber estado al lado del fariseo porque el fariseo era judío. Entonces estaba en el patio ahí con los judíos. Si hubiera sido gentil, porque también habían publicanos, estaría en el otro patio más lejos. No estaban todos juntos. Y los hombres estaban en un lugar, y las mujeres estaban en otro lugar, y los gentiles estaban en otro lugar. Entonces, todos tenían un lugar donde orar. ¿Por qué se escuchaban? Tal vez era porque la historia era que eran dos judíos. Si no, se miraban de lejos, obviamente, porque uno no se quería contaminar con el otro. Lo interesante, y ahí nos da un poco las pistas por qué es esta pregunta del mensaje central, es el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Jesús les dice esta historia. Y es más, si analizando la historia y analizando las oraciones, nos damos cuenta de que esta versión y esta traducción de la Reina Valera, el verso 11 dice, el fariseo puesto de pie, hay una evidencia, una clave ahí, dice, oraba consigo mismo. O sea, esta conversación que el fariseo pensaba que la estaba haciendo con Dios, la estaba haciendo con él mismo, ni siquiera llegaba a Dios. Ahora, ¿qué nos dice esto o qué podemos nosotros aplicar hoy día en el siglo XXI? No estamos en el templo de Jerusalén, estamos todos juntos, todos revueltos, todos de todos lugares, de todas naciones, hombres, mujeres, niños, todos de todas las edades estamos aquí y oramos todos. Y Dios nos escucha a cada uno. Una de las aplicaciones que yo propongo es primero ver la actitud de estas dos personas o personajes. La actitud del fariseo nos recuerda que frente a Dios no podemos ir con un listado de normas cumplidas o con una hoja diciendo, mira Dios, y yo hice esto, tengo un tic o una estrellita o una carita feliz, no sé. Y con todo este listado de 100 normas, yo tengo las 100. Ya las cumplí, aquí están. No me puedo presentar a Dios así.
Porque la actitud de este fariseo es que mostrando las normas cumplidas, él podía negociar con Dios. Un ser humano, igual a nosotros, no puede llegar ante Dios en esa actitud. Y esto tal vez nos recuerda nuestra vida, tal vez como cristianos, iniciando tal vez después de algún bautismo, alguna oración de fe cuando nos convertimos, y que pasados los años nos hemos presentado así delante de Dios. Mira Dios, aquí tengo mi experiencia en el Evangelio, tengo tantos años, tengo 30 años, tengo 40 años en el Evangelio, tengo toda esta clase de experiencias en la iglesia, he hecho esto, esto y esto y esto, y lo he cumplido todo. Nadie puede llegar a mi nivel porque en la iglesia lo he hecho todo. ¿No has escuchado esa frase? Yo he hecho todo. ¿Qué me van a mandar a mí a hacer algo? Yo tengo que ser de más que todos, porque ese es mi nivel de cumplir normas. Tengo este listado y aquí estoy. Y cuidado con que me manden a barrer o a abrir la puerta. No, esto no es para mí. Yo tengo experiencia y negocio con la iglesia o con Dios. Y en muchas oportunidades, tal vez hemos orado de la misma forma y nuestra oración ni siquiera ha llegado a la presencia de Dios porque orábamos y conversábamos con nosotros mismos, igual que el fariseo. Muchas veces intentamos e inventamos niveles de santidad en nuestra vida y en nuestra congregación. No, tú tienes que cumplir todo este listado y ahí recién puedes hacer esto otro. Pero no vayas a hacer un bypass y vayas a llegar a este otro. No, no es así. No es así la cosa. Pero nosotros limitamos y delimitamos las cosas. Aquí hay algo que el fariseo nos está enseñando y es esa actitud de mostrar todos los títulos. En cambio, la actitud del publicano nunca desconoce y nunca se esconde de Dios. Nunca le esconde a Dios en su oración, en su conversación con Dios, nunca le esconde quién es Él. En su frase le dice pecador. Nunca le dice, oye Señor, mira, tengo esto y esto, pero no me digas que pida perdón por esto otro. No, el publicano se muestra como lo que es, un pecador. Se acerca a Dios como un Dios soberano y santo. Sabe a quién va a dirigir estas palabras o este silencio. Conoce quién es Dios. Por lo tanto, como sabe que es pecador, ni un murmullo le sale, ni siquiera mira a los ojos al cielo. No tiene argumentos para negociar con Dios. Lo único que hace, se humilla y guarda silencio. Estas dos actitudes, me surge una pregunta al analizarlas y al meditarlas, y es, ¿cuál es mi actitud, su actitud frente a Dios? ¿Como la del fariseo o como la del publicano? No es necesario que me conteste. Ahí sentado puede analizar cuál ha sido o cuál es su actitud frente a Dios. La siguiente propuesta de enseñanza o de aplicación es qué clase o qué entendimiento tengo yo de Dios, qué comprensión. Esta parábola nos hace reflexionar en torno a esto. Hay dos formas de comprender a Dios. Una es que muchas veces pecamos de soberbia y orgullo pensando que por nuestro comportamiento recto,
por nuestro cumplimiento en las normas y preceptos, podremos asombrar a Dios. Y creemos que a Dios solamente le interesan las reglas y cumplir esta clase de normas. Y tratamos de sorprender a Dios, diciendo, no soy adúltero, no robo, no mato, no hago nada de esto, no soy igual que estos otros. Pero mi entendimiento de Dios es tan pequeñito, porque me muestra que solamente tiene un límite Dios. Y lo enmarco en esta serie de normas cumplidas o estas leyes cumplidas. Y ahí queda Dios. Pero no sé si a usted le pasa o le ha pasado, pero cuando usted cree que haber cumplido todas esas leyes y usted ha sido uno de los que ha transgredido esas leyes, tal vez usted ha ofendido a Dios. Usted se ha dado cuenta que ha robado. ¿Qué pasa? Un Dios que usted lo ve y lo percibe y lo conoce solamente como un Dios que si me salgo de estas leyes me va a castigar, se muestra como un Dios misericordioso y compasivo con nosotros y nos perdona. Cambia su esquema, se sale de mi marco y de mi cuadradito y de mis hojas de vida y de mis listas y veo que Dios no lo comprendo. ¿Por qué tiene misericordia de mí? O a veces veo que tiene de otros misericordia cuando ha cumplido todas estas listas, no las ha cumplido como yo. E igual tiene misericordia. Dios igual es compasivo. Es ahí cuando estamos comprendiendo a Dios a la mínima expresión. La otra forma de conocer a Dios es a un Dios inalcanzable, es a un Dios soberano, tan grande, tan puro, tan santo, que cuando creo que lo voy a conocer o lo tengo encerrado en mi conocimiento, se escapa y es más grande, es más soberano, muestra más su gracia, muestra más su amor. Y fíjense que tenemos un ejemplo en la Biblia, en Isaías 6, este hombre que era un sacerdote, que estaba dentro de toda una clase, una familia de sacerdotes, donde tenía todo cumplido, donde conocía a Dios muy bien y lo tenía encerrado en su conocimiento. Pero Isaías 6 nos muestra cómo cambió la comprensión de Isaías de Dios. Cuando se dio cuenta que estaba frente a Dios, ¿qué hace Isaías? Cae de rodillas. Teme por su vida, porque dice, he visto a Dios y voy a morir, porque soy pecador, porque soy inmundo. Cuando yo entiendo la justa grandeza de Dios, me ayuda a mí como ser humano a ubicarme en la posición correcta del ser humano frente a Dios. A saber que Dios es tan grande y soberano y yo soy tan pequeñito, pero ahí estoy frente a Dios. Porque Jesucristo, y solo Jesucristo, me hace estar en la presencia de este Dios soberano. No es por lo que yo he hecho, por lo que yo voy a hacer, o por lo que estoy haciendo y cumpliendo. Más bien es por gracia, misericordia de Dios. Es por la obra de Jesús. Entendiendo esta posición de Dios, puedo advertir también un peligro, que es
que puedo caer en la autoflagelación o en la autocompasión diciendo, pero si yo soy pecador, nunca voy a poder estar delante de Dios. Si yo soy tan pecador, no puedo ir a la iglesia. Yo soy tan pecador, no puedo orar. Yo soy tan pecador que no puedo hacer nada. Y ese es un peligro que cae muchos de nosotros. En decir, no creer en la obra que hizo Jesús, que me capacita y me ayuda a poder, es verdad, no estamos todos los perfectos aquí. No somos los mejores, pero estamos aquí y podemos servirnos los unos a los otros, podemos orar y podemos edificarnos los unos a los otros, gracias a la gracia de Jesús, solamente. La parábola del fariseo y el publicano nos advierte el peligro de llevar a una fórmula externa mi relación interna con Dios. Cuando para el Señor o para Dios impera la actitud del corazón. El rito del fariseo no es inútil y no estaba mal, pero no tiene la actitud correcta para Dios. Cuando el fariseo piensa que todo esto que está haciendo y que todo esto que ha cumplido lo habilita para subir a Dios, al lugar donde está Dios, Dios ya no está ahí. Dios está bajando para escuchar al publicano. Es siempre Dios el que toma la iniciativa. Es siempre Dios el que nos escucha antes que nuestros méritos, que nuestra vida. Es Dios. Y con esto no quiero decir o no quiero restar importancia a lo que es nuestro testimonio. Nuestro testimonio es algo que tenemos y que tenemos que valorar, nuestra vida, nuestra relación con Dios. Pero mi testimonio es lo que Dios ha hecho en la transformación de vida que cada uno tiene. Y esta a veces es visible y a veces no se percibe los cambios. Pero mi testimonio es tan valioso para Dios porque Él ve mi actitud de corazón. Él sabe por qué estoy haciendo o no estoy haciendo las cosas. Él sabe que lo estoy cumpliendo por cumplir o lo estoy haciendo con una actitud hacia Él, de amor, de fidelidad, de mostrar que hay un cambio en mi vida. Es por eso que los cambios en los cristianos no se perciben en el minuto 1, sino que van haciéndose visibles poco a poco, porque son desde adentro hacia afuera, y el fariseo entendió que era de afuera hacia adentro, y su dirección estaba mala. Y nosotros siempre tendemos a hacer lo mismo. Es que si yo me pongo corbata voy a ser más santo que... O que ocupo este color porque este color me va a hacer más santo que este otro. Cosas externas. Puros juegos y cosas que nosotros inventamos. Porque los cambios que les interesan a Dios van a aparecer aquí adentro. Y son desde aquí adentro. Y Jesús muchas veces les dijo, es de adentro. Lo que contamina no es lo que sale, sino lo que entra, lo que está en nuestro interior. El testimonio público que hemos visto hoy día, aquí en el bautismo, no es una regla más, ni una norma más. Es tal vez el inicio de un testimonio de vida, de algo que está cambiando o que cambió hace meses, pero que ellos lo quieren hacer público y mostrar, pero hay una actitud que ha cambiado adentro y que hoy nosotros la reflejamos en las aguas, pero hay un cambio de vida en el interior. O usted no se acuerda
qué es lo que pensaba o qué es lo que pasaba en su interior cuando estaba a punto de bautizarse. No quería ni siquiera que lo miraran porque uno decía, no, es que yo no puedo hacer nada. Y que ojalá que no se me arrugara nada porque la túnica y todo. ¿Y usted no se acuerda cuán deudor y cuán pecador se sentía? ¿Cuántas veces usted decía, y es por gracia, Señor, es por gracia que estoy aquí? ¿Se acuerda de eso? Si no se acuerda, tenga cuidado, porque tal vez está como un poquito afuera de la ubicación más agradable delante de Dios. Recordar quiénes éramos, y hay un dicho que dice que la vaca nunca se acuerda cuando fue ternero, algo así. Ya, acuérdese de eso, de cuando usted estaba recién iniciando su camino con el Señor, que ni siquiera sabía cómo orar, y decía, Dios, y se ponía a pensar y decía, ¿cómo le hablo a Dios? ¿Cómo le hablo a Dios si es tan grande? Esas cosas nos ayudan a recordar quiénes éramos, pero quiénes somos ahora. Después de años, tiene que seguir esa misma actitud. Hay un Salmo 51 que tiene el mismo espíritu. Tal vez dice con otras palabras lo mismo que no dijo el publicano. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Tengo siempre presente mi pecado. Y el Salmo sigue. El Salmo sigue en una actitud de saber quién es esta persona, quién es este ser humano que se relaciona con Dios por gracia y misericordia. Lo que hace esta parábola es ayudarnos a tener nuestra posición, a tener claro quiénes somos, pero que aunque llevemos muchos años de experiencia y de vida, no podemos mirar por sobre el hombro a los que están llegando o a los otros, porque todos somos iguales. Todos estamos aquí y nuestras oraciones y el que podamos estar aquí es por gracia y misericordia de Dios. Es por la sangre de Jesús, como cantábamos. Es por la sangre de Jesús la que Dios mira y me puede ver. Y si he cometido algún pecado, abogado tenemos en Jesús y podemos ir y pedir perdón. Pero es por Jesús. Lo que yo puedo hacer es solamente recordar quién es Dios. Es tan soberano, es tan grande, es tan sublime, es tan santo y tiene misericordia de mí y compasión de mí. Me escucha, a pesar de lo pecador y miserable que somos. Y eso me hace dar gracias a Dios. Porque si no, al igual que la parábola anterior de la semana pasada, estábamos a punto de que nos mataran y el Señor tuvo misericordia, tuvo compasión. Que el Señor nos ayude. Las parábolas tienen grandes enseñanzas y desafíos a los que seguimos a Cristo. No nos dejan tranquilos y nos dice que tenemos que seguir cambiando, seguir perfeccionando esta relación con Dios, seguir y avanzar
en mi conocimiento de Dios y en mi relación con Él. No me puedo quedar en solamente cumplir normas y reglas. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, gracias por tu gracia que nos sostiene y que nos permite que podamos reflexionar. Señor, gracias porque tú eres Dios. Te pedimos que nos ayudes en esta reflexión, en esta enseñanza de esta parábola, que sigas trabajando en nuestras vidas, que sigas sacando, Señor, las cosas que no te agradan, que sigas enseñándonos la actitud correcta, Señor, que debemos tener contigo y con los demás. Señor, queremos también pedirte perdón. Si en nuestra actitud hemos sido como fariseos y hemos señalado a otros y hemos alejado a otros de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque lo hicimos mal. Pero ayúdanos a enmendar este error. Ayúdanos a poder volver a tener esa relación con esa persona, a poder saber que tú haces y tienes misericordia y tienes compasión de nosotros. No somos perfectos, pero te pedimos que tú nos ayudes, que sigas ayudándonos en este caminar junto a ti, que nos guíes y que tengas misericordia para que podamos ser buenos testigos donde quiera que vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.